Hola, hola, bienvenido a todas. Estaba tratando de arreglar ¿cómo se dice? Mi escenario porque el día de hoy vamos a estar utilizando esta otra cámara, la webcam, para compartirles lo que estoy haciendo con mis manos, para que se den una idea como visually de cómo van a estar poniendo su paquete, cómo van a estar completando su paquete antes de enviarlo a USCIS. So, el día de hoy es bien importante, así que me da chingo de gusto que estén aquí. Saludos, Michelle. Hola, Lisbeth, Claudia, Ana. Hola, hola. Y como les estaba diciendo, va a ser muy importante. Vamos a estar haciendo eso. Y aparte, primero voy a enseñarles más o menos cómo pueden llenar su money order. It's very self-explanatory, but a lot of people have questions about that. So I want to make sure that we cover, in case there's any questions, podamos discutir todo sobre los money orders antes de seguir hacia los documentos, ¿ok? Les voy a enviar ahorita en el chat. No, pues con otro celular. Por eso a veces me amenso con las dos computadoras y luego parezco DJ. Pero les voy a enviar el documento para los assignments de esta semana. Okay, so as we speak, I'm sending to you a document for the weekly assignments para esta semana. Okay. Ahí está. Entonces debiste haberlo recibido. Y como puedes ver, esta semana lo que nos toca está aquí. ¿Ok? Hola, hola. Bienvenida, Claudia y Conejo Malo. I appreciate that, Claudia. Thank you so much. Thank you, thank you. Y bueno. Ay, oiga, hablando de eso, dude, ayer yo estuve muy buena para recordarles, hey, pongan en su calendario, editen la fecha, y yo no lo edité. Yo todavía tenía que, hoy era el Monday que íbamos a estar meeting. So, sorry about that, guys. I know that some people were checking in, a ver si vamos a tener el check-in, pero ojalá que puedan ver el replay si es que no lo pudieron, si es que no pueden estar aquí live. So, este es el weekly assignments para esta semana. El día de hoy, pues obviamente vamos a estar going through the money order and how to scan our documents and how to put our package together. So tenemos tres tareas hoy que completar o que aprender. Y hopefully people ask questions porque yo sé que hay preguntas sobre esto, pero aunque es un poco like self-explanatory, it is not for everybody. So I don't want you to leave without asking your questions si tienen preguntas sobre el tema, ¿ok? El día número 2, lo que voy a hacer es que vas a ver el video que está en el workshop. Rewatch it if you already watched it. It's a 15-minute video. Es un video de 15 minutos. Si tienes más preguntas, lo puedes ver antes de que empieces a armar tu paquete. El día 3, haz copia de todos los documentos y empieza a armar tu paquete. Ponlo listo para enviarlo. Y edita las fechas que tengas que editar, right? Because some people might have thought that they were going to send it earlier y todavía están esperando un documento. Cositas así que pueden cambiar, ¿ok? Díganme si me escuchan bien, por favor. Let me know. Pónganme en los comentarios si me escuchan bien. I'm waiting. A ver si alguien me pone. ¿Sí te escucha? Ok, perfect. Ok, entonces eso es lo que van a estar haciendo el día 3. Va a ser el más pesadito, o sea, poner el paquete junto, pero son cositas que as long as you ask the questions today, you're going to be just fine. Just watch it. Just go through the momentum, okay? Just listen and ask your questions and you're going to be okay. En la guía tienen la dirección. Lo primero que tienen que saber es que la dirección es una. Solamente lo podemos enviar a Arizona. No importa dónde tú vivas. Esto no es como el DACA Renewal. Ya ven que el DACA Renewal depends on your state. It is not the case for Advance Parole. Advance Parole, las guidelines de USCIS es que lo mandemos a una dirección. Y le están en la guía. Las dos son en Arizona. Uno es si lo vas a enviar en USPS y el otro es si lo vas a enviar en FedEx o DHL o X cosa, ¿verdad? Y los dos van para Arizona y van para la misma processing center. Les digo esto porque hay personas que viven en estados muy complicados, como lo que es Texas. Hay otros estados que son como que las procesan muy, muy lento y se atrasan. So,
send it to the right one. El que está en USCIS es que nos recomiendan que lo enviemos. ¿Por qué? Porque si a ti se te ocurre enviarlo a otro lugar, se tarda un poquito más, y si te toca en un estado como por ejemplo en Texas, vas a tener mucha mala suerte porque los procesan bien lento, que se pueden tardar hasta 11 meses ellos. Entonces, don't do that to yourself, okay? So definitely don't do that to yourself. Listen to the guide. It tells you the exact address. And we can go over the exact address later on if you want to, but it's on the guide, okay? Let me remove this. Otro announcement que tengo es sobre el live checking que vamos a tener, el Zoom checking que vamos a tener la semana que viene. Votaron en el grupo, les di unas cuantas horas para que votaran, ganó el lunes, ok? So el lunes vamos a tener el check-in y el check-in, sigo diciendo check-in, el Zoom. Y ese no va a estar grabado, así que no importa lo que ustedes me digan, si no asistieron, no van a poder ver lo que pasó en el Zoom. It's going to be on private. It's not going to be recorded because I want everyone there who's attending to feel comfortable speaking, to feel comfortable asking questions. And it should be like a nice conversation. Siempre están bien lindos los Zooms. Y quiero que la gente se sienta cómoda, o sea, y pues una parte de eso es que yo estoy muy cómoda siendo grabada y decir cosas en la cámara, pero no todos son así. Entonces, lo que he decidido es que los Zoom meetings no los vamos a grabar para respetar la privacidad de todos los demás, ¿ok? Entonces, aquí abajito les puse los detalles del Zoom meeting que viene siendo lunes 23 a las 8 p.m. Central Time. So make sure that you always refer to the assignments. All the information is here. And les voy a estar enviando en el grupito, en el WhatsApp chat, un Google Forms donde it's basically for you guys to acknowledge the rules, right? To be respectful of everybody who attends, to arrive on time. Even me, that's even for me, right? Because we're all going to be there in person and we just need to be respectful of everybody's time. Una vez que cierro, ya no van a estar pudiendo entrar. Entonces, por favor, lleguen a tiempo al Zoom meeting, ¿ok? Porque, y si no vas a poder llegar a tiempo, necesitas avisarme como un día antes, como para que yo sepa que tu nombre lo debo autorizar, entrar, aunque esté tarde. You know, if you know you have to work. Pero para no interrumpir las conversaciones, para no llegar como que, llegué media hora, pero yo tengo una pregunta de algo que ya se preguntó. Es como que it's disrespectful of other people's time. So please arrive on time. And if you cannot make it on time, you gotta let me know so that I can know ahead of time. Okay. So be on the lookout for that Google Forms link. Se las voy a enviar en el chat. Y es nada más como vas a poner tu nombre tipo y aceptar las rules. And that's going to help me get your email so that I can send you the direct Zoom link, ¿ok? Todos aquí estamos familiarizados con usar Zoom. Pónganme en los comentarios, por favor. Zoom es para poder tener unas como videollamadas o video calls, yeah, videollamadas. Y normalmente los Zooms y tú te puedes salir a la hora que quieres, o por ejemplo ya respondimos tu pregunta y tú tienes otra cosa que hacer, ya no quieres estar ahí escuchando, pues puedes hacerlo, pero con que llegues a tiempo, por favor, ¿ok? Normalmente duran como 1 hora y media, a veces 2, porque hay gente que se emociona y sí se ponen buenos. For Zoom, I think with your email, you'll be able to make a free account de Zoom. Yo sí tengo el paid version, pero porque yo no quiero límite de tiempo, ¿verdad? Entonces, como con los workshops que compra la gente, yo pago las membresías para todo, hasta para StreamYard. Una de esas que pago es la de Zoom. So we'll be fine with Zoom. I don't know if you have to make an account, but I'm going to send you a link. And Claudia, whenever you make see, it's very straightforward. Whenever I send you the link, you'll be able to click on it and check if you need to make an account. But I don't think so. I'm not sure, honestly. Pero si tienes cualquier pregunta, me mandas un mensaje de WhatsApp y con eso puedo ayudarte, ¿ok? So that's for Monday. And I'm super excited. El Monday va a ser como que el first day of class, you know, cuando uno se siente como que, nervioso porque you're going to meet people for the first time en persona, así como que viéndose.
cara a cara, and it's really awesome to see that, you know, like there's other people on the same boat as us. So it's going to be fun. Trust me. Alrighty. Entonces, ahora sí, moviéndonos a lo del money order. Screen. Okay. Busqué un sample, and this is just a sample, okay? This is not obviously what yours is going to look like. This is just a sample, and it even says $200 porque así es como lo encontré aquí en el internet. Pero es nada más para que se den una idea de cómo se mira el money order del USPS, okay, del United States Postal Service. Muchas de las personas utilizamos USPS porque pues todos tenemos acceso a uno en una ciudad o así cercana. There's other places where you can get a money order como convenience stores, grocery stores. Those are the type of like places that I normally get it. I don't know if anybody like Western Union has them too. So anyways, this is how they normally look. They don't always look the same. They're different colors. Tienen diferente información aquí o diferente word that they use. But it kind of has the same important elements, right? They want to get paid. So they want you to put there that money is for, you know, the U.S. Department of Homeland Security. And we're going to go through it como section by section, pero quiero unos comentarios que me digan si aquí ya tienen su money order listo y de qué lugares. Como ya hemos discutido, no tiene que ser money order, puede ser que pongas la forma para la G, ¿cuál es la forma? Ay, siempre se me olvida. G1450 para pagar con debit card or credit card. But I don't recommend it. I have made this very clear for you, I think. I do not recommend that you pay like that because for any reason, if your bank decides to deny the payment, your package is going to get sent back. They're not going to call you and try to figure out the payment situation. They don't care. They're going to send it back to you. Like, hey, we didn't get the payment. It didn't get processed through. So, boo. So then you're going to have to resend it. Okay, so yo les digo como, make yourself a favor, do yourself a favor, and just send a money order or a cashier's check at worst case scenario, okay? Not yet. Okay, todavía no lo agarran. Okay. You get yours at the liquor store. You see, there's so many options of where you can get the money orders. Si te cobran como $1, $3 dependiendo, pero para mí vale la pena porque pagar con tarjeta de crédito, aunque es más práctico y más moderno con USCIS, it is not the preferred. And I'm not the only one that says this, okay? So, okay. Hope that you listen and that you send a money order because out of every bootcamp, there has been one person like, oh, you were right. They sent it back. I paid with a freaking credit card. And I'm just like, qué bueno pa' que se te quite, lo pinche soberbio. So anyways, listen, please, listen. Si algo se te queda de hoy, listen to that. Okay. Pay to. So normalmente dice pay to or pay to the order of or, you know, anything like that. That's the person that you're sending it to. In our case, instead of Amelia Johnson, va a decir pay to the U.S. Department of Homeland Security, ¿verdad? Porque le estamos mandando para el U.S. Department of Homeland Security. And in the address, en la dirección, le podemos poner la dirección a donde estamos mandando el paquete, o también le podemos poner otra vez the U.S. Department of Homeland Security. Because it's a government agency, it's like very clear that there's only one address, like there's only one entity. So you can do either or, okay? Under memo, if I was you, I would put Advance Parole application or I-131 form fee. Anything that makes it clear that this money is paid for the application you're sending to them, okay? And then aquí arribita normalmente tiene la fecha. Si no tiene la fecha, make sure that you ask for them to put the date here. And here, in this area, you're going to put $575. You're going to ask the teller, the attendant, or whoever's charging you for this money order that you need it for $575. 575 pesos. Bueno, fuera. Dólares. $575, ¿ok? En números.
Ellos normalmente lo ponen eso porque es lo que estás pagando, lo que estás dándoles de dinero. Y de ahí, hay algunos que quieren que lo escribas tú a mano. Entonces, aparte del número que ponen ahí en la tienda o en el USPS office, a veces aquí dice que lo pongas en letras. No dice, pero hay unas tiendas que va a hacer de que lo tienes que escribir, ¿verdad? $575, escrito, ¿ok? And then from, obviamente es de quién, tuyo, porque tú eres la persona que está aplicando. So, por ejemplo, Claudia Alvarado o Enrique Vélez García, Ana García, aquí fuera tu nombre, ¿verdad? El conejo malo, bueno, no pongas el conejo malo, pusieras tu nombre real. Y ojo, es buena práctica poner tu nombre a como está en tu Employment Authorization Document. So, for example, if your name is María de Los Ángeles García Pérez, it's so long. Usually that is not the way they're written on the Employment Authorization Document. Usually they're going to be written, por ejemplo, M.A. de Los Ángeles or María de Los Ángeles P. Garcia or anything like that. However it's written, that's how you're going to put it here on the money order, preferably, okay? Just so that they're able to connect it, just so that they know that the person who paid is the correct person, the owner of the money, okay? And then on address on this side, because this side es tuyo, okay? Este side, el address sería también la address tuya, la dirección tuya. So, vamos a suponer que el correo pierda tu paquete. Toca madera, manita, que no te toque a ti, ¿verdad? Pero vamos a suponer que pasa eso. Que lo pierden. Bueno, pues, eventualmente, si alguien abre tu documento, puedan mandar tu money order a la dirección correcta. O si alguien abre y quiere cobrar este money order, they're not going to be able to because you filled out that they were supposed to be paid for the U.S. Department of Homeland Security. And they're not U.S. Department of Homeland Security. They just randomly open your package and they're not, USCIS. So that's why you want to fill every single line so that in case something happens, someone's not able to just take your money, okay? Where I can't see. What do you mean where I can't see, Claudia? You don't have character limits, so ask your questions like bien, porque I cannot guess. I kind of also see the questions like way after you guys write them, so a veces ya estoy en otro tema. Pero ponme de qué estás hablando. Okay. So, ahí pusieras tu dirección. So, si por algo tienen que regresártelo o X cosa, tú puedas recuperar tu dinero, hopefully, right? Okay. No veo where you're pointing out. You don't see my... A ver. Do you see my arrow? Puchi madre. I see my arrow. ¿Ustedes no lo miran? Okay. Bueno, I guess I don't have a cursor, pero if you can see the letters, hacia la izquierda dice pay to, en la izquierda, donde dice Amelia Johnson. Ahí obviamente va a ser the US Department of Homeland Security porque son los que pueden cobrar el dinero, okay? And then there's address, donde dice dirección. Address on that side next to pay to is going to be the address for them, the person who can get the money, right? So it's going to be the US Department of Homeland Security or the address that you're sending the package to, the same one. Or, okay, and then donde dice memo, le vas a poner, aquí todavía estamos en el lado izquierdo, donde dice memo, le vas a poner I-131 fees or Advance Parole application fees or whatever you want for them to connect this payment to your application, whatever you think is best. Ahora vamos a movernos al lado derecho, ¿ok? En el lado derecho hacia arriba tiene la fecha. Asegúrate que tiene la fecha cuando te lo dan, o si no, escríbesela tú, pero asegúrate que lleva fecha el money order cuando lo envías a USCIS.
donde dice los números, donde dice 200, el tuyo no va a decir 200 porque tú estás mandándolo para Advance Parole y eso cuesta $575. Esto es solo un sample y es por eso que tiene 200. Pero el tuyo va a decir 575 y es lo que le vas a pagar a la cashier para que te dé un money order de $575. Donde dice from, obviamente va a ser tu nombre. Tu nombre como está escrito en tu Employment Authorization Document o tu State ID. Donde dice address del lado derecho, va a ser tu address. Ahora estamos hablando de tu información. So, es tu dirección de correo, tu mailing address. So, if you have a different mailing address, you're going to need to make sure and if you have a different mailing address and a physical address, don't put your physical address. Put your mailing address because you want, if there's any chance that this gets lost, that they're able to send it back to you. Okay. Okay. All righty. Preguntas sobre el money order. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esto es muy simple, la neta. Los de USCIS son los que tienen más información. Hay unos que nada más tienen así como, like, pay to and then from who, and that's it. They don't have so much for you to fill out. Let me show you a sample of something like that. Pónganme en los comentarios si tienen preguntas. Because also if there's no questions, we can just move on. Okay, let me go ahead and... Oh, encontré una really cool article. This is cool. Pero... Encontré este artículo que tiene different samples, como ese es el de Western Union, como miran que tiene bien poquita información. Este es uno de US Department of Homeland Security, and then this is one for CVS Pharmacy in the middle. So you see, they all look different, but it's kind of like the similar information. They just want to be able to cash their money. Honestly, that's what it's about. Ok, so miro que no hay preguntas. Perfecto, me parece perfecto porque nos vamos a mover a lo más jugosito. I'm going to go ahead and put my documents. ¿Dónde está esta? Ahí está. Voy a tener que cambiar la cámara a esta para que puedan ver lo que estoy haciendo. Okay. I'm a very visual learner, so yo siempre explico las cosas como bien visual y like, asumen que todo el mundo está igual de menso que yo. Yo siempre asumo. Y todo el mundo está igual de menso que yo, por eso lo explico con manzanitas. So hopefully you guys understand it. Si tienen alguna preguntita, con confianza díganme, porque el día de hoy es importante. Queremos poner el paquete, como va. O sea, we want to be able to, like, put the package accurately. Okay, give me a couple of seconds porque voy a tener que asegurarme que la cámara está correcta. Give me 1 second. Let's save this one. Okay. Ok, y luego la otra cosa que quiero que vayan entendiendo es que mis documentos están un poquito madreados, están un poquito feos, pero es because I use them a lot. So I hope that it's obvious that you want to send documents that are beautiful, that are printed nicely, that are understandable, y no envíen cosas como las mías que ya están bien jodidas, así todas rayoneadas, ok? So obviamente esto es un ejemplo.
obviamente yo no imprimo cada vez que tengo que hacer un bootcamp o un workshop o, you know, un live. Yo no imprimo las cosas, ya las tengo y por eso están bien, bien feitas. Pero cuando tú imprimas todo, tú lo vas a imprimir bien bonito. No vas a hacer como yo. ¿Ok? All right. So la primera cosa que vas a tener que hacer. Oh, let me. Ok. La primera cosa que quiero que sepas es que la aplicación que yo te mandé por WhatsApp, la que se llama Cam Scanner, esa es la que te va a ayudar a poder escanear tus documentos, pero Apple, el iPhone tiene otro en su propio, pues, I don't know, their own software, so you can use that one. You don't have to use the one that I sent, pero es como una idea que puedes utilizar, ¿ok? Yo voy a estar utilizando CamScan porque pues sé que la mayoría de las personas pueden agarrarlo si es que no tienen un celular igual que yo, como quiera pudieran bajar esa aplicación. Yo no la pago, es gratis. Hay una paid version. I don't think the paid version is necessary. It just says scan with CamScanner abajito con letras súper chiquititas, and I think that's perfectly fine. Así es como mando todos mis documentos ya. Ok. Déjenme borro aquí unos documentos que tengo porque no quiero que salgan. Que voy a estar enseñándole ahorita al mundo todo mi merequetengue. So I don't want my documents to be displayed. And let me take just random pictures so that my last pictures are not showing porque tengo también de mi green card. Le tomé fotos y le hice cam scanner. Ok, so, ¿cómo le explico? Ok, la primera cosa es que cuando tú vas a empezar a poner tu paquete junto, because some of you guys ask for documents from your family members, you don't have the documents in your hand, you don't have them printed, ¿verdad? No te lo mandaron por correo porque es más fácil mandarte una foto o mandarte un correo electrónico, el scan, una fotocopia o, ¿verdad? X cosa, te lo mandaron por WhatsApp, whatever. So some evidence that you need in your package are virtual. They're in your phone. And some of them are here, ¿verdad? Like your birth certificate, you have your own birth certificate. You have your own, information. So, vamos a suponer que todo esto que tengo yo aquí son copias originales, ¿verdad? Todas estas son copias, pero yo voy a decirte que esto es algo original, ¿verdad? Yo lo tengo aquí. So, hay una combinación de documentos. Unos que tienes virtuales, porque todavía no los he imprimido, y otros que tienes tú ya contigo, porque son es tu pasaporte, es tu DACA, o sea, tú los tienes, ¿ok? The first thing you have to do is put everything in a virtual format. Everything that you have, scan it with CamScan. Why do I say this? Because the most important thing that you can do to have a safe package is take a virtual copy of the entire package. O sea, antes de que tú envíes tu paquete a USCIS en tu envelope, tú necesitas un paquete así, pero virtual. Igualito como lo mandaste, igualito de principio a fin, pero virtualmente, ¿ok? Y CamScan te va a ayudar a hacer eso, ¿ok? Voy a tomar la foto. Voy a tomar foto como si una foto que me la mandó el familiar de México, la acta de defunción. Ok. Aquí está. Yo no sé cómo hacer para...
sharing. Stop sharing. Ok. No sé cómo hacer para poner dos cámaras, pero voy a apagar esta. So, lo primero que voy a hacer es porque vamos a armar ese virtual package first, so that we have it all virtual before we print everything out, okay? So first, I'm gonna start gathering all the evidence that I have on my phone or email or internet or whatever, whatever, en WhatsApp, si te la mandó tu abuelita, la foto del doctor's evaluation, todo lo que tú tengas, la vas a poner en CanScan. I'm gonna try to there we go. Okay. So en CanScan, así se mira la aplicación. I go in and I'm gonna add a document. Okay. Y ya les enseñé esto, pero nada más quiero que lo miren en el contexto que yo les estaba tratando de decir la última vez para que puedan armar su paquete. Esta es la foto que mi familiar me acaba de enviar. Vamos a suponer, ¿verdad? Mi familiar me acaba de enviar esta foto de su acta de defunción, la que acabo de tomar ahorita. La voy a seleccionar. Me la enviaron. Esta es original. Está la foto tomada bien. Voy a importar. Import. Ok. Esto me ayuda a como que editarla. I can edit it, ¿verdad? Que se vea bonito. O sea, ahorita la neta la tomé media fea. I hope that you can take better photos than me. But just make sure that everything looks good. And then you put next, the arrow. Y miren cómo te vas a hacer una foto bien crispy. Miren cómo la había tomado yo todavía en pinche gacha. Obviamente ustedes no lo pueden ver, pero esto se ve mucho más mejor de lo que yo había tomado. This looks 1,000 times better already, okay? So what I'm going to do is I'm going to put check mark. And I'm going to save that. More, and then save to album. Eso ya está guardado en mi álbum. So cuando yo voy a mi cámara, a ver, let me go to my camera. Okay, when I go to my camera, miran cómo ahí luego ya está mi foto de la nueva, la que está escaneada bonita. So now I have it in a virtual. So what I want you to do allá en tu casita es que hagas esto primero con todos los documentos que no tienes aquí físicos contigo. Porque no tienes, por ejemplo, el acta de nacimiento de tu abuelito o X cosas. So you're going to do that to collect all of them. And when you have everything, when you have the virtual, the copies that you don't have at hand, plus your personal ones, then we can start putting it together, okay? So let's say that I already went through all the acta de defunción de mi abuelito, el birth certificate, la medical evaluation letter de mi tía, que yo le iba a ir por 2 razones. Vamos a decir que yo ya tengo todo. Ahora lo que voy a hacer es estas que tengo virtuales, estas, la voy a imprimir, ¿ok? Si no tienes una printer, la vas a tener que mandar a imprimir en Staples o X cosa, ¿ok? And let's say que la mando a imprimir y pues ya me la dan, ya la tengo aquí, o sea, ya la tengo en mi celular y la tengo aquí. Yo sé que te estoy explicando como si fueran manzanitas, pero a mí así me gusta, así me gusta que me expliquen las cosas, o así las explico. Tengo la copia que me hice en Staples de todos los documentos que me enviaron de evidencia. Aparte ya los tengo aquí virtualmente, ¿ok? So, now, once you have all of those, you can start putting your package together. So I'm going to show you. So that's just how you're going to use CamScan, okay? So te la vas a ingeniar para que tú puedas tener todo virtualmente, bonito, así como lo vas a mandar a USCIS, y lo imprimes para que lo tengas junto con la acta de nacimiento tuya que ya tenías la acta de defunción de tu abuelito que te mandaron, ya la tienes así en hard copy, ya lo tienes todo. Y ahora lo que vas a hacer es sacarle copia a
todo. Vas a imprimir la cover letter que hiciste la semana pasada. ¿Se acuerdan que el assignment de la semana pasada era la cover letter? You're going to print it out. ¿Se acuerdan que la semana pasada también, antepasada, hicimos la Form I-131? La editaste y todo. Esta no está llena porque obviamente es una sample, ¿ok? Es un ejemplo que yo te quiero enseñar. Pero la vas a imprimir también. ¿Qué más vas a imprimir? El Sworn Affidavit, porque ese lo tienes solamente virtualmente, porque ese lo hiciste en tu computadora. You're going to print it out. Todo lo vas a ir imprimiendo. La driver's license, la employment authorization document and social security number, lo vas a escanear con Cam Scanner, de la aplicación que te acabo de decir. Lo puedes poner así en un papel, le tomas foto, lo escaneas y luego lo imprimes. Todo esto lo vas a ir imprimiendo hasta que tengas todo en hard copy. So, no nada más lo vas a tener virtual, lo vas a tener en hard copy, ¿ok? Your passport photo, your passport document, you're going to print it out. You're going to print everything out. Una vez que tengas todo lo que tú quieres enviar a USCIS imprimido, todavía no terminas. ¿Por qué? Porque tienes que tener la cover letter. Esta cover letter ya está bien escrita y highlighted y todo porque yo la utilicé para otro ejemplo que estaba haciendo. Entonces, todo esto está medio feito, pero la tuya va a estar bien bonita, así que no te preocupes. Esto nomás es un ejemplo. Ese es el cover letter que yo voy a estar utilizando para mostrarte. So, esta semana que pasó, los assignments era que ibas a hacer tu cover letter. You're going to use this cover letter to form your package. So, let's go ahead and use that. Okay. Lo primero que vas a hacer en tu cover letter, vas a poner la I-131 form. Aquí en todos los documentos que tú que ya colectaste y que ya escaneaste y que ya te mandaron, todas estas combinación de todo, vas a buscar la I-131. Aquí está. And you're always going to get the latest one. Esta también la imprimí hace como 2 años, so es vieja, pero la tuya va a ser la reciente, la que se vence en el 25, ¿ok? 2025. So, esta es lo primero que vas a poner, porque aquí lo puse yo en mi cover letter primero. Lo que tú pongas primero aquí es lo que va a ir. No tienen que ir exactamente en este orden si tú no lo quieres. Puede ir en el orden que tú quieras. Es que así lo puse yo, pero pues no es así obligatorio. So you're going to put this here. Y de ahí, como miras aquí, en mi cover letter yo tengo que dice 1145, que viene siendo la electronic notification. You're going to go ahead and look otra vez. Agarras todos tus documentos, ok, aquí está. Aquí está. Ya lo encontré. Ok. No, chingado. Este no era. Otra vez voy a buscar. G1145. A lo mejor ya lo había puesto aquí. Pero se me fue. Sí. Sí. So es la I-131, 5 páginas. Aquí está la página número 5. Y había puesto aquí esta, my mistake. So, the G1145, the electronic notification, ya la encontré. La voy a poner aquí. Ahora sí. Esta no me gusta, la 1450. Yo voy a usar un money order. Y te recomiendo a ti que hagas lo mismo, pero pues allá tú. Voy a poner esto como un sample de money order. Es el recibo, pero obviamente el money order ya lo mandé. Así que lo voy a poner aquí. Con un paper clip probablemente, porque no me gusta que el money order se me vaya a andar perdiendo. Let me see if I have a paper clip. Just to make sure, okay. And then we're going to keep going. Sworn affidavit, sigue el sworn affidavit. En todos los paquetes, en todos los documentos que yo tenía aquí, debe de venir el sworn affidavit. Aquí lo tengo, ya lo imprimí porque la semana pasada yo lo hice, así que ya lo tenía. Ahí está imprimido. Boom. ¿Ok? De ahí sigue las identification documents. So, lo primero es la parte de la aplicación. Son todo lo que ya pusimos. Identification documents es todo lo que te identifica quién eres tú como persona y quién eres tú como aplicante, alien applicant. ¿Ok? So, you're going to need 2 passport photos. Eso sí no las tengo porque no me voy a tomar passport photos tan caras. Lo que hago es normalmente utilizar yo la aplicación en el celular y no las tengo físicas, ¿ok? But you can put them here, print them out and put your passport photos here.
And then you can put the copy of the DACA employment authorization document, driver's license, and social security number. Esto lo tengo yo aquí porque lo acabo de tomar con el cam scanner y luego lo imprimí. So aquí está. Está de enfrente y está de atrás, okay? Because it has a back, okay? Everything that has information on the back, you're going to have to put a copy of the front and the back. So, aquí vamos este es nuestro paquete. El del medio es el que estamos trabajando, entonces lo voy a poner aquí. Y luego en mi cover letter voy a incluir a current copy of my current passport. Aquí lo tengo yo. Aquí tengo esa copia. Entonces la voy a poner aquí. Y luego yo tengo la copia de mi último approval notice de DACA, así que la voy a poner. Si tú no la tienes, vas a remover eso de tu cover letter y no lo vas a agregar. Si lo tienes, es importante, es bueno que lo pongas porque tiene un código aquí que les ayuda a rápido encontrar tu account y todo. Así que yo lo voy a poner porque sí lo tengo. Y luego pues ya terminamos con el application documents, con las identification documents. Ahora vamos con supporting evidence, okay? So, I don't know what your reason is for applying for advance parole, but let's just say that I am applying to visit a family member who is sick, okay? If the family member who is sick, y aparte, es más, tengo dos razones. He's sick, and then I have a family member who passed away, okay? So I have, well, no, actually, let's do them separate. Let's do the family member who is sick, para no apendejarlos. Okay, so si tengo un family member who is sick, the first thing I'm going to do is find a copy of my birth certificate. Aquí la tengo, my birth certificate. And then the translation. Every single document that is not in English needs to be accompanied by a translation. Okay? And then a copy of the birth certificate, the family member. So if I'm visiting my grandma, this is a birth certificate de mi grandma. And then the translation del birth certificate of my grandma. I'll put it here. Y luego, recuerden que después de estos birth certificates, I'm going to put a certification statement diciendo que estos birth certificates have been translated correctly. So you're going to go ahead and put it here. Okay? The next thing aquí que yo tengo is so it's my birth certificate, then my family member's birth certificate, and then supporting evidence. So in this one, I'm going to use the medical evaluation. Okay, so let's see. Yep, I have it right here. This is the medical evaluation for my family member who is sick. So I'm going to put it here. That's the copy of the original. And then this is the translation of that. So I'm going to put it here. And this is a translation statement saying that I'm fluent and this is translated correctly. It is notarized y todo. Aquí lo puse. Okay. So, si eso fuera todo lo que yo tengo para ir a visitar este familiar por razones humanitarias, este paquete, señores y señoras, estuviera terminado, right? It would just be the cover letter here. Usually no se miran así de beat up. Esta ya está muy fea, la neta, pero no tengo printer, guys. Un día que ya sea rica voy a imprimir cosas bien bonitas, pero ahorita uso todo lo que ya he utilizado antes. So, normally el cover letter se mira así, un poquito más ay. Let's see. Okay. Normalmente se mira un poquito más decente, pero pues yo lo utilicé un poquito feo. Ok, so una vez que tenga yo esto, y todavía no voy a hacer el ejemplo del acta de defunción porque quiero enseñarles cómo terminar quiero terminarlo como si lo voy a mandar. Entonces, make sure that you guys are talking to me on the comments porque no miro comentarios y me estoy preocupando que estoy hablando sola. No sé si tengo internet. So, por favor, les encargo que estén poniendo algo en los comentarios porque now I'm thinking. A ver. Pónganme si me están escuchando bien, por favor.
Ok, great. Ya mira movimiento ahí. Sí, chicos, pónganme ahí porque me espanto con ese internet guango que tengo. Ok, so let's say que ya tengo aquí todo para ir a ver ese familiar que está enfermo. Ok. Todavía no terminas, mana. Todavía no terminas. Yo te voy a encargar que hagas otra cosa, otro paso que te va a ayudar mucho. Y que te va a ayudar mucho si es que a ti te regresen tu paquete. Si por algo a ti te regresan tu paquete o por algo se pierde y tienes que volver a mandar todo, porque ha pasado. Pasa muy raro, ¿verdad? Pero it will help you. It will save your life if that happens, okay? What you're going to do is otra vez vas a agarrar el Handy Dandy Cam Scanner, y lo vas a hacer todo scanned, ¿ok? En orden, a cómo lo vas a enviar. Igualito como tú lo organizaste aquí, así lo vas a escanear, ¿ok? Yo te recomiendo que te tomes muy buen tiempo escaneándolas todas bien bonitas, por si la tienes que volver a imprimir, Dios no lo quiera, si se pierde tu paquete, tú puedas nada más imprimirlo y no tienes que hacer todo otra vez de nuevo. Okay, I'm telling you this because it has saved lives before. Okay, it has happened. So make sure that you take your time. Why do I also tell you to scan everything? Because you want to have a record of your application, exactly how you sent it to USCIS. In the future, you want to know what you put in your application. You want to know everything that you sent to them, even if it's, 10 years from now that you're going to need to review this. But what you're going to do is you scan it, and then you send it to yourself by email. Okay? So vamos a abrirlo y te voy a enseñar cómo lo hago porque quiero que veas que es bien pinche fácil. Así que si no lo haces es por flojo. Y esto te puede ayudar a que tú no tengas problemas después si es que necesitas. Mira, no prendí ay, chicos. Aquí tenía la lámpara y no se las prendí. Perdónenme. Cuando no es una cosa es otra, es que son muchos gadgets, y'all. Ok, so, si no lo haces es por flojo, porque ahorita te lo voy a hacer en unos 4 minutes, ok? So what you're going to do is you're going to, obviously, aquí es donde les enseñé, boom, and then you're going to batch your documents. So you're going to, ahí está, a ver si se mira. Okay, I just want you guys to just see how easy this is. So I'm going to do it in order. Y los voy a ir como quiera acomodando en orden, porque no quiero que se me... Esto no va a llevar el tuyo. Esto es un sticky note que yo me puse para organizar mis documentos. Esta está expirada, pero la tuya no va a estar expirada. Y estos son 5, ¿verdad? La I-131 vas a hacer uno por uno, manita. No flojees. Uno por uno, como tú lo llenaste, tú lo vas a escanear. Como si lo fueras a imprimir después. Así que tómate tu tiempo viendo que de punta a punta tu documento está bien, que no le estás mochando nada, porque después si le mochas algo y tú quieres de ahí poder imprimirlo por alguna emergencia que no haya llegado, no te va a servir de nada si el documento no está de punta a punta. O sea, que se miren todas las edges bien, que se vea el documento completo, no le moches nada. Eso incluye hasta las cositas que tiene aquí atrás y todo esto. Este es el money order. El money order yo te recomiendo que lo pongas detrás de un papel blanco. Yo no tengo papel blanco ahorita en la mano, pero lo voy a poner aquí nada más para que lo miren. Ok. So, el money order. Ok, aquí está. ¡Ah! Mi camera. Okay, can you see there? I hope you can see there. Okay. Este es el money order. Seguimos con el sworn affidavit. Ok, ya casi terminamos todos esos documentos. Nada más para que miren que si no lo hacen es porque la neta yo no sé qué están pensando, pero
si ha pasado que esto, si no lo tienes completo, puede resultar en un catástrofe si es que te regresan si es que se pierde tu paquete. Hay veces que ha sido como que nunca llegó o X cosa. Y como estas son copias de copias, pues sí están feitas, pero lo tuyo va a estar mucho mejor. Y miras cómo CamScan te deja, la neta, escanear muchos documentos. Así que todo esto lo vas a ir haciendo tú. Y luego cada translation statement, de preferencia, cada cosa que tengas que traducir o cada categoría, haz un translation statement para que quede muy claro que estás certificando que eso está correcto. Porque dependiendo del officer, algunos se ponen un poquito más picky que otros. Hemos visto. Y el último Translation Certification Statement. ¿Ok? Entonces, una vez que tú tengas eso, le vas a poner Done. ¿Ok? Y miras que todo ya está aquí escaneado. Lo vas a editar. Te deja editarlo así como... para asegurarte que todo esté bien y todo eso. Miren cómo queda bien bonito, bien crispy, como si lo hubieras escaneado. Ok, hasta mis little post-its ahí salen bien bonitas, miras. Anyways, yours is not going to have post-its. So now, once you reviewed all of them, todos están en orden, ok, chido, estamos bien. You're going to put donde dice more, and you're going to email this as a PDF to yourself, okay? So, donde dice send, y aquí le pones your email, a ver, Spanglish. Gmail.com. Okay, so you just press send y boom, se manda tu correo electrónico. Okay. Woo! So, quería que explicar esa parte con manzanitas. So once you send it to yourself, you're going to always have it on your email, that virtual copy, in order exactly the way you built your package. Pero ahora sí, ya tienes la seguridad, ya lo tienes virtualmente, okay? You're going to go to the dollar store and you're going to grab one of these. Los venden como en un paquete. So you're going to go ahead and put this. Le puedes poner un paper clip para que no se vayan todos loose, pero do not staple them. They hate it when you staple because they just have to scan it to the computer. So they have to be taking off staples, and you don't want to do that. It looks messy. So just one paper clip is enough. You put it inside. Uno bonito, no como el mío, ¿ok? Ay, chicos, esta habido mejores fechas ha tenido, pero aquí arribita es tu información, tu nombre, tu mailing address, tu dirección de correo, y aquí en medio del folder, del mailing envelope, es el USCIS lockbox, la razón y la dirección, ¿ok? Entonces, eso todo está en la guía. Una vez que tú ya hiciste eso, ya hiciste tu paquete, vas al correo, you drop it off, you ask them to certify it, certified mail, if possible, te cuesta como unos $3 más, nada más. Y el certified mail hace que ellos tengan que firmar y te da una notificación súper rápido porque luego te mandan ese correo de regreso diciendo que ya lo levantaron y eso como que te ayuda a dar un peace of mind. Okay, llegó el paquete, and instead of you having to wait until, they decide to send you that receipt notice. So it's just quicker and it helps you kind of just like know that you sent that correctly. So make sure that you do that, okay? You don't need to certify all the translation statements. The very important one, I would say,
is, for example, the evidence, which is the medical evaluation letter. So if you want to certify something, make sure you certify that one. The birth certificates or things like that, it's very obvious, you know, that it's a legitimate document. But other than that, I mean, it's not even necessary. You don't have to notarize it if you don't want to. I would say definitely the sworn affidavit if you're able to, and the evidence of the medical letter if you have a medical letter, or the evidence of your translation of the medical statement for yourself if you're going for your own medical reasons. Other than that, you don't need to be notarizing every single little thing. No. Ok, entonces, ahí ya terminas. Cuando tú dejas tu paquete en el post office, vas a sentir que puedes respirar otra vez, manita, because ya todo el hard work ya está en las manos de Dios, y ya una vez que hagan la decisión USCIS, pues ya ahí veremos, pero tu trabajo, your work has been completed once you drop it off. Entonces, do not procrastinate, work on it, get it done, stop procrastinating, por favor, porque nosotros sometimes we're our own worst enemies. So, any questions about what we've talked about so far? Any questions? Preguntas. Okay. Último tema que voy a hablar el día de hoy. Las pinches RFEs. Si te llega una request for evidence, un RFE que le llaman, no quiere decir que you did a shitty job. It depends on the officer que te toque. It depends on your reason that you applied for advance parole. Honestly, it just depends, okay? So do not freak out. A lot of people, some officers just send RFEs a lo pendejo. Like, they just send RFEs because they want to send a fucking RFE, right? So you might get, like, uno de los más populares que les quiero hablar el día de hoy es, por ejemplo, los que se pasa la fecha o que está muy cerca la fecha que tú pediste salir. Entonces te mandan un RFE, a ver si todavía necesitas ir a hacer advance parole porque tu fecha ya pasó. Like, yes, bro, I still need to go. So you just have to respond to the RFE on time, and you gotta tell them, like, yes, I still need to go for this reason. So make sure that you do answer on time and fast. Otra cosa que muchos agarran un RFE es si el familiar que ellos pidieron ir a visitar la tumba de un familiar que ha fallecido hace muchos años. Entonces les mandan un RFE diciendo que pues ya pasó hace mucho tiempo, sí, que expliquemos como tipo por qué, que mandemos más evidencia, ¿verdad? Entonces lo que tú puedes hacer para responder esa es explicar, like, yeah, I need to go visit the grave of my grandma who passed away 10 years ago. I never got to get closure. And I would like to go and spend time with my family on my family reunion for Dia de los Muertos, or during her anniversary, or during my birthday, because it's a very special moment for me. I want to get closure. I've been going to therapy, and this will mean a lot for my development and for my emotional state. Whatever it is that your reason that makes a humanitarian, toca el violín. ¿Por qué? El chiste es que respondas a esa RFE, porque muchos se quedan ahí como que, like, ya agarré una RFE, ya no quiero nada. No, just respond it and respond on time. Don't freak out. It's normal, okay? Otra cosa que puedes hacer para responder ese RFE de que ya pasó mucho tiempo que no has ido a ver a tu familiar es respondiéndolo con más evidencia. Y una de las más populares es preparar un servicio de luctuoso, ¿verdad? Si no has mandado una carta de la iglesia o un servicio religioso,
para, ¿cómo se dice? Conmemorar la vida de esta persona que falleció. So, de aniversario, 10º aniversario de la abuelita de Spanglish Girl will be on September 11th of 2025. And, you know, like that will help as extra evidence, and that usually gets the job done. Okay. Y otra cosa que puedes hacer es hacer otro sworn affidavit of why your reason is a humanitarian reason and why it's important to you. So, for example, these are together, and they are on the link of the email that I'm going to send you guys to rewatch para que lo puedan ver un poquito más detalladamente, pero es como explicando, ¿verdad?, por qué necesitas ir a ver ese familiar. Y yo lo que recomiendo es obviamente responderlo con una explicación, responderlo con evidencia y hacer otra cover letter, because I'm petty, right? I'm extra. So to respond to an RFE, normally what I do is regarding the request for evidence, right? And then I list everything that they mentioned on the request for evidence y lo contesto. Por ejemplo, en este dice, Dear officer, in response to the request for evidence, I am submitting the following documents in order. 1, the original copy of the USCIS request for evidence letter, porque es lo que primero que te piden, ¿verdad? Que mandes de esa. So, para que luego no me vayan a decir, es que no, you didn't follow the instructions. No, bitch. You told me to send the request for evidence letter. Boom. Number 1, I sent it. 2, the formal invitation for massive celebration of honor of the applicant, the applicant's father, which the applicant is me, June 2022. Esto es del 2022, pero el tuyo va a ser otro. At 4 p.m. in Morelos, Mexico, in the translated version. Okay. Number 3. Esto es una extra, pero you don't need that. A copy of the applicant's father or original birth certificate and translated. So, si te faltó un birth certificate, this is your time to add it. Like, for example, if you're going to go see an uncle and you didn't link all the birth certificates and they're still like telling you that they need more evidence to make a decision, send enough birth certificates to make it clear that that's a family member. Copy of the translated version. So anyways, this is kind of like just like everything that they mention in your RFE. I don't know what you're going to get an RFE about. Primeramente Dios, no te dan una RFE. Pero si sí te dan una, every little thing they mention it, put it on a bullet point and make it clear that you are responding to it, that you're addressing it, right? Que no haya como que like, she responded to the RFE, but we asked for 3 things and she only sent 1. No. Boom, boom, boom. Be petty. Be as petty as possible when you get an RFE, okay? And then boom, and then you send it. Whatever they ask you to send. So sometimes they tell you can upload it on the computer, on your account, on your USCIS account online. And sometimes they tell you have to send it by mail. So whatever they tell you on your RFE, that's how you're going to address it. And that's how you're going to get it to them, either by mail or uploading. Depends. Okay. Ok, entonces, por el día de hoy, esa es toda la información que yo les tenía que aventar. Hopefully you caught it, and hopefully it's very clear. I know that it seems like it's so much, but basically the takeaways for today, una, prepare your money order and, fill out every single section of it. 2, get all the documents that you have, virtual or hard copies of. Make a copy of them before you send it to USCIS. Make a copy in order. O sea, don't just have copies laying around everywhere. No. Email yourself a complete copy of the package that you're planning to send to USCIS in order. Okay? And make sure you review everything. Don't get scared if you get an RFE. Para eso está el grupito, chicos. Entre todos tenemos muy buenas ideas. Así que tómense tiempo de hacer preguntas en el grupo. No en el WhatsApp group, because once this bootcamp is over, it's over, right? Like, I'm talking about the group, the Facebook group. So make sure that you guys post your questions over there. El Zoom call that we're going to be having on Monday
It's going to be at 8 p.m. Central Time. I hope you can make it. I hope you make time because it's important if you have questions. Also, just to hear back from people. I love every Zoom call porque pues I get to see you guys in person and it's pretty awesome. So I really hope that you guys kept up with the bootcamp. Yo sé que es un poquito overwhelming todo lo que tenemos que hacer para hacer la aplicación, but trust me, that's only because it's your first time ever applying for Advance Parole. It gets easier, and it's not that hard. I know that I say this because I've done it so many times, but it's not that hard, I promise. Es más que nada que el nervio nos traiciona, muchachos. El nervio nos traiciona un chingo, pero once you just kind of like trust yourself, and you just decide to send it, and once you get that approval, you're going to be like, okay, cool. I did it. I want to apply again once I come back. So you'll be fine. You just need to get through it and you need to get to the finish line. Porque recuerden el primer día del bootcamp, tú dijiste que tú tenías ganas de hacer esto. Yo no vine y te dije que tú lo hicieras. Tú te pusiste en este bootcamp. Tú dijiste que este año era tu año de hacer Advance Parole. Ahora tienes que cumplírtelo a ti misma. A mí no me tienes que cumplir ni madres. Yo ya hice Advance Parole, gracias a Dios. Yo ya estoy de regreso. Eres tú. Esto todo es para ti. Entonces, si tú te hiciste la promesa to keep up with it, you have to do it for yourself to complete it. Get it done. You can get it done. You just need to like nip it in the bud, okay? Whatever your obstacles are, figure it out. Figure it out. Ay, que mi tía, pídele a otra tía, pídele a otra prima, pídele a un hermano, pídele que no se te cierren las puertas. Agarra otra razón. Si no es esa, si no es por ahí, agarra otra razón. Si no puedes traducir tus documentos porque ya llevas desde el principio del bootcamp tratando de terminarlos, just send them over. Send them over and pay for it. Okay, it's a service that does take time. It's tedious when it's done correctly. And if you're getting stuck there, don't do that to yourself. Just send them. Okay, so that the girls can get it for you because they're the ones that are doing that service. Okay. Gabby dice, Gabby, it's very obvious that if you're doing for the grave of a loved one, you're not going to send a medical note. So that's the only thing that is going to be different for you. So the evidence that would be sent to see a sick family member, it's the evidence for a sick family member. If you're doing educational reasons, you're not going to send a medical note of a family member, right? If you're doing professional reasons, you're not going to send a medical note of a family member. So you're going to send your evidence. So if you're visiting, for example, on your question, if you're visiting the grave of a loved one, your evidence is the acta de defunción, which is the death certificate, right? Let me know if that's clear. Sí, de nada. Pues mucho gusto que todos pudieron asistir el día de hoy. Espero verlos el lunes. Si ya no hay más preguntas, yo me retiro. Ya tenemos nuestra horita. Les voy a estar poniendo como quiera el link de este video y del otro video que tienen que ver porque if for some reason you guys still don't understand how to scan your documents, I have a video that is like edited and it's way more neat than I made it today. And hopefully you can watch that and it will help you, okay? El día de hoy nada más quería que lo miraran así bien raw, bien como va, porque I feel like that helps me like visualize it and I hope it helped you put it into perspective what I was trying to tell you to do. But basically, I just want you to have a virtual copy, a complete virtual copy in your email forever. Like it's always going to be there. Whenever you need to pull it up, whenever you need to review it, it's going to be there. Okay. When you do a DACA renewal, you should always have a copy también. Okay. Always keep a copy of every document that you send to USCIS on your email. Okay. Enrique, I don't know why you're asking those questions. I'm not even responding them because I've already talked about translations several times. If you want to send them, you can send them, and it's in this document. It's in the red. We've been talking about this whole time, this whole bootcamp. This red button es el mismo. You can submit them there if you want to with us, or you can look for any place in your area to do translations. But you've been here, you know that. Okay? Bueno. Bye, everybody. Cuídense mucho. Hasta luego. Mucha suerte. Nos vemos el lunes. Y ya saben,
venga con sus preguntitas a la Zoom call porque va a estar bueno. Vamos a tener una hora y media por ahí para estar platicando, respondiendo preguntas. So if you have any specific questions that you still haven't figured out, make sure that you bring up. Especially también esa gente que tiene miedo, sus familiares que lo hagan. Like it's always good for them to attend or to like hear those Zoom calls because I feel like that helps them kind of like understand that it's not that deep. Okay, they need to let you go. So if you have a family member, a spouse, or a brother or a sister that doesn't want to let you do advance parole, que tienen miedo, tráiganmelos para que les den unas cachetadas o gelateras en el Zoom call. Okay. Bueno, bye everybody. Cuídense.